y Democracia TV para todo el mundo. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:24 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar espacio a un debate sobre algo que sucediera este lunes a propósito de una disposición del COE Nacional de el retorno a clases de manera voluntaria, y hubo una contraposición de la alcaldía de Guayaquil, que fueron a clases no todos los establecimientos, pero en Guayaquil hubo una disposición de clausurar a quienes volvían con la asistencia a clases. Quiero ilustrar sobre este tema con el anuncio, la respuesta que diera el director de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil, y luego la respuesta de la ministra de Educación, María Abreu. Porque esto no se trata de una imposición ni una medición de fuerza, esto es una realidad que vivimos en este cantón. Si bien es cierto, el COE Nacional ha dado una disposición, las disposiciones del COE Nacional son tomadas por cada cantón de acuerdo a su realidad, y la realidad en Guayaquil es grave. Yo espero que la alcaldesa vea que los beneficios del contacto presencial de los estudiantes es mayor que a lo mejor el riesgo que se pueda correr cuando tenemos toda la evidencia de que la presencia de estudiantes en instituciones educativas es lo mejor para ellos, que las instituciones educativas no se constituyan en focos de contagio para COVID en el mundo. Bueno, esta es una ilustración de lo que sucediera este lunes a propósito de la disposición del COE Nacional, la apertura voluntaria a clases y la disposición en la ciudad de Guayaquil de clausurar esos centros que se habían abierto. Quiero dar la bienvenida para hablar sobre este tema. ¿Qué pesa más? ¿La autoridad nacional, la autoridad local, la legislación que emana la Asamblea Nacional? Precisamente sobre estos hechos que hoy vivimos en medio de la pandemia y la emergencia sanitaria. Quiero dar la bienvenida al doctor Gustavo Medina, ex procurador general del Estado, y los constitucionalistas doctor Emilio Suárez y doctor André Benavides. Doctor Gustavo Medina, ¿cómo analizar qué autoridad está sobre cuál y en qué condiciones en el país? ¿Cuál es la jerarquía que hay en el Ecuador? Buen día. Buenos días, gracias por la invitación y una satisfacción compartir este espacio con tan distinguidos colegas. Antes de referirnos al asunto jurídico del problema, me parece que esta contradicción entre la señora alcaldesa de Guayaquil y la señora ministra de Educación tiene más bien un tufo político en la lucha de hegemonía del poder. Y claro que esta contradicción se produce por la suerte de caos legislativo que vivimos. Normas lo más generales e imprecisas y contradictorias, que no establecen con precisión el ámbito de gestión de cada una de las instancias del poder público. Y cuando los establecen, abren verdaderas ventanas para que otros órganos tomen actitudes contradictorias. Esto tiene que terminarse precisamente por acción de la Asamblea Nacional, estableciendo normas claras respecto de las competencias de cada órgano del poder público, para que no hayan expresiones del caos que estamos viviendo. Doctor Medina, es decir, en esta actuación se demuestra lo que la propia Constitución, artículo 82, demanda y establece: normas claras y precisas. ¿Es eso el problema que tenemos, o también hay acciones que buscan, como usted bien ha señalado, un protagonismo político? La Constitución de Montecristi está llena de declaraciones como aquella que usted
acaba de señalar, que alude a un valor fundamental de la juridicidad, la seguridad jurídica, que, como usted ha puntualizado, consiste en la existencia de leyes previas, claras, precisas, y en el cumplimiento de esas leyes por parte de las instancias del poder público. Esta es una declaración que consta precisamente en el artículo 82 de la Constitución de Montecristi, pero que hasta este momento no ha tenido lamentablemente una plena realización. Bienvenido al doctor Emilio Suárez, constitucionalista. ¿Cómo establecer la aplicación de las normas, la jerarquía de las normas y también la actuación de las autoridades en el país a propósito de este hecho ocurrido este lunes? Buen día. Buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir el panel con el doctor Medina y el doctor André Benavides. Les mando un fuerte saludo. A ver, efectivamente, no solamente ayer, sino que desde que inició la pandemia nosotros hemos vivido un caos. Y un caos, coincido con el doctor Medina, un caos político y un caos jurídico. Un caos político porque ayer, por supuesto, que se notó una pugna de poder entre un GAD municipal y el gobierno central. Pero Miguel, yo creo que esto no es un tema de definir la jerarquía de las normas. Normas existen, que son insuficientes, estoy de acuerdo. Por ejemplo, no puede ser posible que el COE nacional siga existiendo y la única norma que le regula al COE nacional es un reglamento para la Ley de Seguridad del Estado y el manual dictado por el propio COE nacional. Eso genera en gran parte este caos jurídico que vivimos. Lo que pasó ayer es absolutamente claro en cuanto a las escuelas y colegios de la ciudad de Guayaquil. La Ley de Educación Superior y la misma Constitución y la Corte Constitucional en el dictamen 520-EE estableció expresamente que es el Ministerio de Educación y en última instancia el Ejecutivo quien determinará lo concerniente a las escuelas y colegios. No es el municipio. El municipio no tiene competencia para clausurar colegios, no tiene competencia para establecer en qué colegios se dictan clases presenciales y en qué colegios se dictan clases virtuales. El municipio, insisto, y esto quiero ser absolutamente categórico, no tiene esa competencia. Por eso a mí me llama la atención lo que se hizo el día de ayer y que se diga que porque ellos regulan las actividades económicas dentro de un determinado cantón, ya pueden clausurar colegios. Eso no es así. Las actividades económicas son una cosa y un servicio público es otra cosa. Y la rectoría sobre el servicio público de educación la tiene el Ministerio de Educación. Pero yo sí creo que este caos emana de no saber qué disposiciones son las que emite el COE nacional, porque yo le he escuchado al capitán Zapata en varias ocasiones decir, el COE ha resuelto disminuir los aforos, el COE ha resuelto disminuir la movilidad. El COE no tiene competencias, tiene ciertas competencias que la misma Corte ha aceptado cuando existe un decreto de estado de excepción. Pero en términos ordinarios, el COE es una institución de coordinación, nada más, no resuelve nada, no dispone nada, lo único que puede es bien exhortar a las autoridades correspondientes, a las autoridades competentes, para que ejecuten, de ser el caso, las recomendaciones que expide el COE. Pero, por ejemplo, no sé si a las personas que están aquí en el panel les llamó la atención que el COE nacional volvió a la semaforización. Y el día de ayer, el municipio de Quito resuelve que en Quito existe la alerta naranja, cosa que el COE nunca resolvió, nunca expidió. Entonces sí, vivimos un caos jurídico, pero generado por estos problemas de aplicación de la norma. Realmente llama la atención y a mí me genera un disgusto el que el COE nacional siga expidiendo este tipo de resoluciones ambiguas, poco claras, que generan este caos jurídico. Y la ministra de Educación, que la acabamos de ir hace un momento, no tiene que pedir autorización al municipio de Guayaquil para aperturar las clases, para hacer las clases presenciales, porque ellos son los competentes. Desde ahí estamos equivocados. No hay que pedir autorización. El competente es el Ejecutivo, el competente es el Ministerio de Educación. Si le empezamos a pedir autorización a cada GAD
para ver si es que se abren o no las escuelas, imagínense en los tantos cantones que existen en el país, el caos jurídico en el que vamos a vivir. Insisto, yo creo que hay una norma, si bien nos falta la famosa norma que la Corte ya le obligó al Ejecutivo y a la Asamblea de expedir la ley para justamente para la gestión de las emergencias sanitarias, o como se la quiera llamar, y la Asamblea está entrampada en un proyecto de ley que es absolutamente inconstitucional. Entonces, definitivamente, insisto, esto es un problema político, es un problema jurídico, pero ocasionado en gran medida por la intermitencia, por la falta de concreción del COE nacional. Bienvenida al doctor André Benavides, constitucionalista. ¿Cómo ve esta situación en estas condiciones, el funcionamiento del COE, estas disposiciones que se contraponen con las acciones locales? Buen día. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para el doctor Medina, para Emilio y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan y nos ven a través de Radio Democracia. Lastimosamente, ayer se vivió un capítulo bochornoso en el país, un conflicto, como bien lo ha señalado el doctor Medina, Emilio, más bien de carácter político y de protagonismo entre la alcaldía de Guayaquil y el Ministerio de Educación. Y esto es la crónica de una muerte anunciada, porque lastimosamente desde el inicio esta pandemia se ha manejado de manera discrecional, arbitraria y por supuesto antojadiza. Y eso justamente fue lo que ocurrió el día de ayer. Parece que nuestros políticos están preocupados de los números de las encuestas y de la aceptación en lugar de respetar la Constitución de la República. Ya señalaba tanto el doctor Medina, Emilio, que en efecto el Ministerio de Educación, conforme el 261, numeral 6 de la Constitución de la República, tiene la competencia, tiene la rectoría en materia de educación. Por lo tanto, esa intromisión que ayer hizo la alcaldía de Guayaquil, el municipio de Guayaquil, es evidentemente inconstitucional. Aquí existe de por medio una violación flagrante a los derechos de educación de aquellos estudiantes que se les impidió el ingreso o se les va a impedir en los próximos días el ingreso, porque entiendo que ahí negociaron alguna cuestión así para que se clausure el establecimiento después de haber recibido clases. Y este es un defecto que tenemos en el manejo de esta pandemia, principalmente por las resoluciones que ha tomado el COE nacional. Y vemos aquí que tanto el COE nacional como los COE cantonales hacen lo que les da la gana, estimado Miguel. Por un lado tenemos un COE nacional que, si bien es cierto, te dice que exhorta, pero a la final termina resolviendo y limitando derechos constitucionales. Derechos que tú puedes limitar solo a través de dos mecanismos: un estado de excepción o una ley orgánica. Y eso es lo que está ocurriendo. Y eso te genera inseguridad jurídica. Por otro lado, vemos que esos exhortos, entre comillas, a la final no terminan en letra muerta en los COEs cantonales. Porque por un lado, el COE nacional te dice que el aforo va a ser del 70% y el municipio de Quito te resuelve el 30%. Después el municipio de Guayaquil te resuelve el 90%. Entonces, ¿a qué mismo jugamos? ¿A quién hacemos caso? ¿Al COE nacional? ¿Al COE cantonal? Pero aquí también hay que hacer un llamado de atención, estimado Miguel. El país, la ciudadanía requiere de una ley de gestión de pandemia para evitar este tipo de improvisaciones. El país, la economía de los ecuatorianos ya no aguanta más, porque inclusive los emprendedores, los comerciantes ya no saben qué hacer. Un día te dices que puedes abrir tu negocio con 70% de aforo y al día siguiente 30%. Después te dicen que estamos en alerta roja, pasando un día alerta amarilla y después vamos a la alerta naranja. Ya no sabemos los ecuatorianos a qué atenernos. Y eso sí, hay que hacer un llamado profundo a la Asamblea Nacional, que de una vez por todas emita una ley de gestión de pandemia. La Corte Constitucional le dispuso desde el año 2020 que debe existir una ley de gestión de pandemia, justamente para evitar este tipo de actos bochornosos que limitan y restringen derechos constitucionales. Y obviamente que esa ley tiene que tener concordancia, guardar compatibilidad con la Constitución de la República. Ahora, el COE nacional y los COE cantonales toman estas medidas discrecionales, arbitrarias, pero lastimosamente en el proyecto de ley
que actualmente está tramitándose en la Asamblea y que ya está trabajándose para segundo debate, prácticamente está santificando estos abusos que están cometiendo el COE nacional y los COE cantonales. Prácticamente en este proyecto de ley se les está dando un cheque en blanco, estimado Miguel, un cheque en blanco para que hagan lo que les dé la gana. Por otro lado, de la revisión de esa normativa, podemos ver que prácticamente vamos a estar en un estado de excepción camuflado. Al menos en un estado de excepción que decreta el presidente de la República tienes límites temporales. 60 días puede estar el estado de excepción y 30 días renovables. Pero en esta ley prácticamente se le da un cheque en blanco y es un estado de excepción camuflado. No existen límites. Mañana declaran zonas de alerta sanitaria y van a poder hacer lo que sea. Y por otro lado, esa ley, en lugar de prevenir los contagios, combatir esta pandemia de COVID-19, más bien parece una ley recaudadora, porque el régimen sancionatorio es perverso y lesivo. Es un golpe al bolsillo de los ecuatorianos. Sanciones que no se compadecen con la realidad que vive el país. Sanciones que van desde un salario básico unificado hasta los 3 salarios básicos unificados. Sanciones que multan desde la persona que hace comercio informal en las calles, que se gana la vida el día a día, hasta el gerente del centro comercial. Veamos si es que una persona que vende la lotería caramelos afuera en las calles del país tiene 3 salarios básicos para pagar una multa, $1,200. No tiene. Por eso el llamado de atención es a la Asamblea Nacional. De una vez por todas, la Asamblea Nacional tiene que pararle el carro al COE nacional, tiene que dar reglas claras de juego. Pero lastimosamente vemos que están cayendo en el mismo juego del señor Zapata y de los integrantes del COE nacional. Y no solo eso, estimado Miguel, y con esto termino. En la Asamblea Nacional, inclusive yéndose en contra del dictamen de la Corte Constitucional, no solo que van a limitar los derechos de tránsito y de reunión, por la ventana le incluyeron el derecho de inviolabilidad de domicilio, yéndose más allá de lo que dispone la Corte Constitucional. Es decir, que mañana, tranquilamente, la autoridad, sin orden judicial, se va a meter a las casas, a los bienes inmuebles, a los departamentos de los ciudadanos, con el pretexto que estamos en medio de una pandemia. Así que tenemos que tomar en cuenta estos elementos y lo que requerimos como país es una ley de gestión de pandemia, con reglas claras, oportunas y eficaces. Eso implicaría, le iba a preguntar precisamente, un proyecto de ley que apruebe la Asamblea para establecer normas precisas, claras, concisas, doctor Benavides. Por supuesto. La Asamblea Nacional está obligada, conforme ya lo hemos aquí advertido tanto el doctor Medina como Emilio, leyes que generen seguridad jurídica, principio de previsibilidad, certeza, saber quiénes van a aplicar la disposición. Ese es parte de los elementos de la seguridad jurídica, que la ley y las disposiciones sean aplicadas por autoridad competente. Pero si tenemos un COE nacional que aplica las disposiciones conforme en lo que ellos creen conveniente y más adelante los COEs cantonales se van en contra de las disposiciones nacionales y se manejan de forma discrecional, obviamente que vamos a vivir un caos jurídico, una incertidumbre jurídica. Y obviamente que la Asamblea Nacional tiene que actuar no con un interés político ni solo por cumplir el dictamen de la Corte Constitucional, sino con normas técnicas, deben ser técnicas, al punto que el ciudadano sepa que si hay un determinado número de contagios, una tasa de contagios con 100,000 habitantes, sabe qué derechos se le van a limitar. Saben que si hay una tasa de 1,000 habitantes, de 1,000 ciudadanos por cada 100,000 que están contagiados, bueno, el aforo es del 70%, y si ya vemos que el contagio es de 10,000 ciudadanos respecto de 100,000 habitantes, el aforo es del 50%. De acuerdo. Eso es lo loable. Es lo que debe pasar, que el ciudadano vaya a la ley y vea cuáles son las medidas restrictivas, pero tampoco dejarle a discrecional de los COEs. Y aquí sí un llamado y una sugerencia para la Asamblea Nacional, y de hecho eso ya he advertido y he tenido la oportunidad de conversar con algunos legisladores, y hacer 2 propuestas puntuales. El primero, en materia sanitaria, cuando hay una crisis sanitaria, el COE nacional tiene que estar presidido por la ministra de Salud, alguien que sepa y conozca la materia,
Porque si ponemos a cualquier persona que por ahí se encontraron parado en la esquina y a presidir el COE nacional en medio de una crisis sanitaria, no cumple con esa lógica. Por otro lado, yo pienso que debe existir mecanismos de contrapeso, porque obviamente tenemos que frenar estas arbitrariedades. En estado de excepción, la Asamblea Nacional puede revocar los estados de excepción, puede hacerlo. Yo pensaría que en esta ley de pandemia se debe dar una facultad de contrapeso, ya sea el presidente de la República o a la Asamblea Nacional, para revocar estas zonas de alerta sanitaria. Y lo propio con los COEs cantonales, que en el caso que se dicten alguna medida, los consejos cantonales, los consejos metropolitanos puedan revocar estas medidas. ¿Por qué? Porque están aquí en juego derechos y libertades fundamentales. Entonces debe existir también un contrapeso y creo que esos elementos serían importantes que los tome en cuenta la Asamblea Nacional. Doctor Gustavo Medina López, ¿cómo corregir estos entuertos? ¿Cómo arreglar esto a fin de que haya, por un lado, precisión y claridad en las normas y por otro, la actuación debida de cada una de las instituciones, sea nacionales o sea locales? Usted, Miguel, ha puntualizado las dos vías. Una, la existencia de leyes claras y precisas. Dos, aplicación genuina de esas leyes por parte de las instituciones públicas. En eso consiste precisamente la seguridad jurídica de la que hemos venido hablando. Pero no sé si me pongo en una posición excesivamente pesimista. Yo no encuentro el ambiente necesario en la Asamblea Nacional para que puedan dictar leyes sabias. Una asamblea fraccionada, cuyos sectores legislativos han hecho alianzas políticas contra la lógica y la racionalidad, pero sectores políticos también que han tomado como estrategia el bloqueo a cualquier iniciativa de carácter legislativo de la presidencia de la República, sin pensar que estamos en una coyuntura de veras difícil. Si es que no se aclaran las situaciones, la crisis que vivimos, que es multifacética, que no es solamente crisis sanitaria, que es crisis económica, crisis social, crisis política y fundamentalmente crisis moral, no podrá solventarse. Esta es la situación. Ojalá mis palabras estén equivocadas y en el Congreso Nacional, que así debió denominarse siempre, en la Asamblea Nacional haya suficiente conciencia y responsabilidad republicana para que no sigamos en una materia tan delicada como esta de carácter sanitario, viviendo el caos de orden legislativo y el caos de orden operativo, que los dos factores confluyen lamentablemente en esta situación. Ojalá esta ley sobre gestión de pandemia, que es un mandato de la Corte Constitucional, tenga feliz término. Todavía hay que creer en los milagros. Ojalá ese milagro se produzca. Sí, a propósito de lo que decía el doctor Gustavo Medina, efectivamente aquí se creyó en una época perdida que cambiando de nombres cambiaban los problemas. Aquí al preso se le cambió, se le puso PPL. ¿Qué invento que hizo el correísmo? Persona privada de libertad, los centros de rehabilitación social por una cárcel, no hay rehabilitación social.
asamblea por congreso, asamblea como la venezolana, que es una belleza de ejemplo para el mundo, que está en los peores indicadores. Doctor Emilio Suárez, ¿cómo corregir y enderezar esta situación que hemos planteado en el debate hoy? Sí, Miguel, la verdad es que como hemos escuchado en este panel, la situación es compleja, porque además de tener que enfrentar una pandemia, una emergencia sanitaria por un virus mortal, aunque aparentemente cada vez menos mortal gracias a la vacunación, pero vivimos un caos jurídico y eso es algo intolerable en un Estado de Derecho. No puede ser posible que llevemos 2 años de emergencia sanitaria, 2 años de pandemia y no tengamos una ley que regule una situación de esta naturaleza. Y la ley que envió el Ejecutivo, el presidente Lenín Moreno en su momento, cumpliendo el dictamen de la Corte, fue retirada por el actual gobierno. Y ahora hay una ley tramitándose en la Asamblea, propuesta por un asambleísta, absolutamente inconstitucional, primero. Segundo, que se encuadra únicamente en la pandemia provocada por el COVID-19. Mañana se llama COVID-20 y la ley ya no va a servir de absolutamente nada. Y Miguel, yo le invito a escuchar los debates sobre esta ley en la comisión, porque a mí me llama la atención. Los legisladores no tienen idea dónde están parados. Hablan en el debate, en la discusión, discuten de si se debe o no pagar con tarjeta de crédito el hospital, si el hospital debe pedir tarjeta de crédito, si deben tener ambulancias, si deben tener medicinas. Para eso no está esta ley. Esas son obligaciones estatales, son obligaciones que ya constan además en otras leyes, pero realmente causa hasta gracia escucharles a los legisladores el no concretar la discusión a lo que nosotros estamos conversando, a una ley que haga un eje de coordinación entre el COE nacional, los COEs cantonales, porque no sé si a ustedes les pasa, pero usted sale del Cantón Quito, va al Cantón Mejía, al Cantón Cayambe, al Cantón Ambato, y usted ya se topa con aforos diferentes, se topa con restricciones diferentes, se topa con escuelas abiertas, con escuelas cerradas. Entonces no hay una uniformidad en las decisiones que se han tomado conforme la emergencia sanitaria lo amerita. Realmente llama la atención. Adicionalmente, esta ley, además de ser inconstitucional, porque básicamente el COE se vuelve un organismo súper poderoso que puede ordenar la restricción de derechos, que a mi juicio es absolutamente inconstitucional y no tiene un contrapeso, como bien lo decía André. Además, genera unas multas absolutamente onerosas por el incumplimiento de estas disposiciones, que nada tienen que ver, insisto una vez más, con lo que se está discutiendo en este panel, que es justamente esta coordinación interinstitucional que tampoco se ha visto. Aquí un alcalde, una alcaldesa, se cree más poderoso que el Ejecutivo, cree que es casi su hacienda el lugar donde ella fue electa para dirigir a una ciudadanía, y ahora cree que puede hacer absolutamente lo que quiera, cerrar escuelas, cerrar aeropuertos, sin una disposición clara que le faculte para ello, Miguel. Para mí es absolutamente grave y para mí es inconcebible que además de una pandemia, que además de una emergencia sanitaria, vivamos este caos jurídico 2 años después de la existencia de esta emergencia. Eso es algo que tiene que solucionarse. ¿Cómo se soluciona? Con una ley bien estructurada, con una ley en la cual se planteen estas coordinaciones, con una ley que prevea una seguridad jurídica, como usted muy bien lo indicó, artículo 82 de la Constitución, que sepamos a qué nos atenemos frente a los diversos escenarios. Además, una ley que enfrente cualquier tipo de emergencia sanitaria, no el COVID-19, porque mañana, Dios no quiera, tendremos otro tipo de pandemias, otro tipo de emergencias sanitarias, así que es inconcebible la forma en la cual se está discutiendo esta ley, discutiendo temas irrelevantes en una ley, como insisto, el asunto del manejo de cómo se paga o no se paga un hospital. Sí, efectivamente, doctor Emilio Suárez, sí, de vez en cuando seguimos los debates en la Asamblea Nacional y le puedo decir con propiedad, debates sobre temas de seguridad que hoy están en la escena de la coyuntura y realmente da vergüenza esos argumentos que no tienen idea, ni idea de los temas de fondo. Doctor André Benavides, bueno, ¿cómo corregir, cómo enderezar, cómo adecuar estas distorsiones en el país sobre la autoridad nacional, la autoridad local? La única forma de corregir este tipo de actuaciones, estimado Miguel, es a través de la ley de gestión de pandemia.
No encuentro otra solución. Ya por último, yo creo que el presidente Lasso tiene que ser enfático con las autoridades que se encuentran subordinadas. Tiene que darle disposiciones claras. Y yo creo que inclusive esto está de alguna forma afectando la aceptación y credibilidad del gobierno nacional, porque obviamente el ciudadano está en una situación de zozobra, no sabe a quién recurrir. No solo que el ecuatoriano está ahorita pendiente de los problemas de seguridad ciudadana, sino también de seguridad jurídica. Y eso también afecta a la economía, afecta el ejercicio de derechos constitucionales y obviamente que esto genera este tipo de prácticas, este tipo de conflictos entre las diversas autoridades. Esperemos, estimado Miguel, que en los próximos meses la Asamblea Nacional debata esta ley de gestión de pandemia y esté a la altura de las circunstancias. Porque cuando veíamos el primer debate, la conclusión que yo llegué es que ese primer debate pasó de agache. Así hay que decirlo, pasó de agache. Ningún asambleísta hizo mención, por ejemplo, a todas estas arbitrariedades que se van a legitimar con esta normativa. Parece que los asambleístas solo hicieron el discurso político y no revisaron el contenido de ese proyecto de ley, que a todas luces es inconstitucional. Espero que en la Comisión de Salud, que está tramitando esta normativa, inviten en Comisión General a expertos en la materia de las diferentes ciencias del conocimiento, médicos, abogados, epidemiólogos, y gente que sepa y conozca cómo se maneja una pandemia. Porque si aquí se va a hacer según lo que le ocurre a la comisión, obviamente vamos a estar mal. Así que ese es el principal llamado de atención. Doctor Benavides, obviamente, por la recomendación que usted hace, ¿qué debiera contener esa ley de gestión de la pandemia? Por un lado, el contenido y por otro, la oportunidad. Porque a lo mejor aprueban el próximo año, en 8 meses, cuando la pandemia ha terminado. Ojalá, esto es impredecible, pero la oportunidad también es fundamental. Perfecto. ¿Qué debe contener este proyecto de ley? Primero, que se limite a lo que dispone la Corte Constitucional. Regulación de los derechos de libertad de tránsito y de reunión, no otros derechos, porque ahí con la ventana le metieron inviolabilidad de domicilio. Segundo, competencias claras y específicas para las autoridades que se van a hacer cargo de la pandemia. Tercero, si ya se va a legalizar el COE nacional, obviamente que sean con atribuciones claras, que se sepa dónde comienza y dónde termina esas competencias. Cuarto, las zonas de alerta sanitaria tienen que tener temporalidad, porque aquí no podemos estar en un estado de excepción indefinido. Cuarto, tienen que existir parámetros para adoptar las medidas, como pasa en el caso alemán. En Alemania, la ley lo que te dice es que vas midiendo algunos factores, por ejemplo, número de contagiados, número de ocupación de camas en hospitales, y en función de eso vas dictando las medidas, obviamente con reglas claras. Por otro lado, como quinta medida, yo creo que no hay que ver un régimen sancionatorio que sea tan gravoso, sino ver otro tipo de medidas como el trabajo comunitario. En este momento, meterle la mano al bolsillo al ciudadano, yo creo que sería una actitud indolente con lo que está ocurriendo, lo que está pasando, lo que está viviendo nuestros ciudadanos. Y finalmente, yo creo que deben existir mecanismos de control, mecanismos claros, porque aquí tampoco se puede santificar las actuaciones que tienen los COEs, que tiene el COE nacional, que tienen los COEs cantonales. Tiene que existir un contrapeso. Inclusive en estados de excepción tenemos contrapeso. ¿Por qué no con estas declaratorias de emergencia sanitaria, zonas de emergencia sanitaria? Entonces son algunos elementos que se deben tomar en cuenta, pero principalmente y de manera transversal, todas las medidas que vayan a limitar derechos tienen que ser proporcionales. Eso no lo digo yo, lo dice la Constitución de la República, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional en innumerables sentencias y dictámenes. Tú, cuando limitas derechos, tienen que ser proporcionales, cumpliendo con varios presupuestos, que sean medidas idóneas, necesarias y obviamente ponderadas.
pero si se le hace al ojímetro las decisiones, obviamente que afecta derechos constitucionales. Ese tipo de cuestiones hay que tomarlas en cuenta y obviamente que la Asamblea Nacional dicte una normativa que cumpla con el marco constitucional y obviamente con las necesidades y exigencias que tenemos los ecuatorianos. Como usted bien lo señala, Miguel, esperemos que la ley se dicte en medio de la crisis, no vaya a ser que cuando ya esté la cura y todos estemos ya no tengamos pandemia, se dicte esta normativa que a la final del día nunca va a ser aplicable. Bien, muchas gracias por aportar a este debate sobre este tema que debiera esclarecerse en normas claras, precisas, concisas, como manda esta constitución demagógica que se aprobó en Montecristi en el año 2008. Muy amable al doctor Gustavo Medina López, ex procurador del Estado, y a los constitucionalistas, doctor Emilio Suárez y doctor André Benavides, por el aporte a este debate. Muchas gracias, muy amables, buen día. A usted por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto cerramos la revista de opinión de Democracia, buscando la verdad de principio a fin, aquí en la revista de opinión Democracia. Cerramos y le recomendamos, por favor, en Exa FM ya viene el show de la papaya. Les deseamos un feliz martes y felicidades. A seguir cuidándonos en medio de la pandemia con absoluta responsabilidad personal y comunitaria. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Rechazo e indignación generó el anuncio de un incremento en el pago de la matriculación de vehículos. En efecto, la prefectura de Pichincha, a cargo de Paola Pavón, aprobó el pago de una cantidad adicional a pretexto de crear un fondo de mantenimiento vial. La prefectura de Pichincha está bajo administración del correísmo desde el año 2006. Es de lamentar que después de 15 años no se haya logrado establecer un modelo de gestión